Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuestro segundo encuentro sincrónico del aula Emprendimiento. En este caso, pues puede que corresponda a alguna de las dos asignaturas, como lo expliqué en la sesión anterior. Estamos desarrollando el encuentro sincrónico para las aulas de emprendimiento o emprendimiento 1 y 2. Esto depende del programa académico al cual ustedes pertenezcan. En el caso de el programa de administración de empresas, estamos hablando de la asignatura Emprendimiento 1 y 2, y en el caso de la asignatura del programa de administración logística es solamente aula de emprendimiento, pero aplica exactamente igual para ambas asignaturas. El, el direccionamiento, el desarrollo del aula es exactamente el mismo. Como lo mencionaba, para el día de hoy teníamos presupuestado el desarrollo de nuestro módulo número 1. Este módulo número 1 se denomina proceso creativo. Y ya, pues digamos que con anterioridad, durante la semana anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico adicional. Durante la semana anterior desarrollamos un encuentro sincrónico que estaba relacionado con la bienvenida al aula, ¿no? Hablé un poco sobre los lineamientos importantes para el desarrollo del curso, sobre las fechas y las actividades que se desarrollarían a lo largo del aula. em, y se dieron algunas recomendaciones para el desarrollo del curso. Son reglas, pero yo prefiero mencionarlas como recomendaciones para que tengamos un desarrollo adecuado de la asignatura. Bien. Y para el día de hoy, entonces, teníamos presupuestado el desarrollo del módulo o de la sesión sincrónica del módulo número 1. El objetivo de esta sesión sincrónica es hablar un poco del concepto de plan de negocio a grandes rasgos, porque es un elemento que va a ser objeto de estudio a lo largo del curso. Más adelante, cuando los estudiosos de administración desarrollen el aula de emprendimiento 3 y 4, van a profundizar mucho en lo que es el desarrollo de un plan de negocio. En esta asignatura de emprendimiento únicamente nos concentramos en la parte teórica, pero seguramente estos elementos que vamos a profundizar mucho más en lo que es la sesión sincrónica del módulo 2 em, son temáticas y son elementos que se aplican tanto en la evaluación posiblemente del módulo 1, pero sí muy seguramente aparecerán en la evaluación general o la evaluación acumulativa del curso. Bien, entonces, la agenda para el encuentro sincrónico del día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo. Ahí dice módulo número 2, pero realmente corresponde al módulo 1 de nuestro curso. Voy a hacer un recordatorio de las fechas de las actividades que están habilitadas, o bueno, que está en este momento habilitada y la próxima que se va a habilitar, que corresponde también al módulo 1. Vamos a hablar posteriormente del concepto de plan de negocio, cuál es la estructura que tiene un plan de negocio y finalmente, pues precisamente cuáles son cada uno de esos apartados que compone el plan de negocio, dentro de los cuales está el marco de presentación, el marco de mercados, el marco de operaciones, el marco de organización y finalmente el marco de finanzas. Entonces, primero que todo, como elemento de presentación de nuestro módulo, este módulo número 1 del curso se denomina proceso creativo. Tiene formulado dos competencias principales. La primera de ellas es que ustedes puedan identificar las principales habilidades creativas de cada uno para desempeñarse con éxito en la vida personal y profesional. También que puedan desarrollar nuevas formas de pensamiento aplicando técnicas que estimulen el pensamiento lateral enfocado en el desarrollo emprendedor. En este módulo número 1 del aula tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades. Hay algo importante a tener en cuenta y es que en este curso tendremos 4 actividades que por desarrollar. Cada una de las actividades tiene un peso del 25% de peso sobre la nota final del aula. Por lo tanto, es sumamente importante que se realice participación o que se entreguen todas las actividades. Con el simple hecho de faltar o de fallar alguna de esas entregas, significa, en pocas palabras,
que se está comprometiendo bastante la posible aprobación del curso, porque dependerá entonces la nota final del 75% restante. Y el depender de tan solo un 75% significa que pues la entrega, la participación que se realice en esas tres actividades pues es muy buena, ¿no? Que se obtiene una muy buena nota para que en solo ese 75% alcance a aprobarse la asignatura. Bien, bueno, tendremos entonces dos actividades, un foro, aplicación de conceptos básicos de las técnicas, perdón, sí, de las técnicas y los procesos creativos, y tendremos un quiz sobre los conceptos de innovación, creatividad y emprendimiento. Importante, tengan en cuenta, los foros tienen una particularidad. Hay dos tipos de actividades entregables que se desarrollan en los cursos. Por un lado están las tareas, como por ejemplo la actividad 3 es una tarea. En las tareas simplemente ustedes entregan un producto de su trabajo, un entregable, y hasta allí fue la actividad. Pero los foros tienen una diferencia y es que ustedes pueden visualizar cuáles fueron las entregas que realizaron sus compañeros y a su vez sus compañeros pueden visualizar qué fue lo que ustedes desarrollaron. Y eso tiene un objetivo y es el generar una dinámica de conversación, generar un debate académico sobre las temáticas que se están trabajando. Entonces, uno de los elementos que se evalúa en los foros es precisamente esa interacción. La idea es que ustedes generen una interacción, no que simplemente realicen la entrega, porque para eso se crearía em, la actividad como tarea, no como foro. La idea del foro entonces es que ustedes desarrollen un debate, pero un debate con criterio académico. La idea no es simplemente comentar lo bonito que estuvo la entrega del compañero o que están de acuerdo o no, sino realizar un comentario, una crítica con fundamentos académicos, ¿no? Con un soporte académico que precisamente pues ese es el sentido del desarrollo del curso. Bien, entonces voy a dirigirme a la plataforma para recordar las fechas. Me parece sumamente importante que tengamos en cuenta cuáles son las fechas presupuestadas para desarrollar estas actividades. De acuerdo a nuestro plan de formación, recordemos que todas las actividades en el aula tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana, a excepción de la evaluación final o la evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación final tiene cierre un día domingo a la medianoche, que coincide con la fecha de cierre del curso. De resto, todas las actividades tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. Entonces, este próximo día lunes, 2 de agosto, tiene cierre la actividad número 1, foro aplicación de conceptos básicos de técnicas y procesos creativos. Ya el pasado lunes que pasó, este 26 de julio, antes de ayer, bueno, el lunes, cerró la evaluación diagnóstica. Si ustedes no alcanzaron a desarrollar esa evaluación diagnóstica, no se preocupen, como yo coloqué allí en el comentario, eh, esa evaluación no hace parte del criterio de calificación del curso, de evaluación del curso. Como se pueden fijar también acá en el foro, en el plan de formación, perdón, tiene un peso del 0%. Eso significa que no les va a afectar en lo absoluto la aprobación o reprobación del aula. Si no alcanzaron a desarrollar esa actividad, no se preocupen, ocúpense más bien de desarrollar esta actividad número 1. E inmediatamente, cuando cierre este próximo lunes a las 8 de la mañana esta actividad número 1, se habilitará la actividad número 2, evaluación de conceptos de innovación, creatividad y emprendimiento. Esa evaluación va a permanecer habilitada durante 2 semanas hasta el próximo 16 de agosto, de este lunes que viene en 15 días. De igual manera también cerrará a las 8 de la mañana. Recomendación que yo siempre realizo prácticamente ahora en todas mis sesiones sincrónicas. Recuerden, la evaluación final del aula cierra el mismo día y a la misma hora que cierra el curso. El domingo 12 de septiembre a las 11:59 de la noche.
La recomendación es que no esperen hasta los últimos días para realizar la presentación de esa evaluación final. Traten de realizar la presentación de esa evaluación los primeros días que esa evaluación permanece habilitada, es decir, el 30 de agosto, 31 de agosto, 1 de septiembre, porque em, después de esa fecha, después del 12 de septiembre, ya no es posible habilitar tiempos posteriores. Ya la actividad cierra ese día, el curso cierra ese día y los docentes no tenemos opción de realizar modificaciones en el aula. Lo único que nos permite la plataforma es ingresar al aula y descargar la hoja de calificaciones. Entonces, tengan eso en cuenta, en consideración. Y como les digo, la sugerencia es no esperar hasta el 12 de septiembre para presentar esa entrega, porque ese 12 de septiembre se puede presentar, pues, como lo mencioné en la sesión anterior, una caída del servicio de Internet, un bloqueo del computador, em, una caída del servicio de energía eléctrica, bueno, cualquier tipo de circunstancia de último momento que los lleva a que sencillamente ustedes no puedan presentar su actividad. Entonces, la mejor recomendación que yo les hago es no esperen hasta el último día para realizar la presentación de sus actividades. Bien, bueno, em, iniciando entonces con la temática del, de nuestro curso, vamos a hablar del concepto de plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? El plan de negocio nos permite sintetizar una idea de emprendimiento o una idea de negocio, valga la redundancia. Generalmente, un plan de negocio se materializa en un documento que habla de diferentes temas como lo es el mercado, la operación, la organización, las finanzas, el plan operativo y el impacto que puede llegar a tener esa idea de negocio dentro del mercado. De cierta manera, ese documento sustenta esa idea de negocio. Los emprendimientos, cuando surgen, se desarrollan generalmente con un objetivo económico, con un objetivo de generar algún tipo de utilidad financiera. La gran mayoría. Puede que algunas ideas de negocio surjan sin el ánimo de generar ningún lucro, ningún beneficio económico, pero creo yo que si lo miramos de manera global, el 95% de las ideas de negocio que se producen tienen un incentivo de generar algún tipo de retribución económica. Entonces, se generan o se desarrollan los emprendimientos con un objetivo económico, pero a su vez, el principal limitante para que esos emprendimientos o para que esas ideas de negocio puedan materializarse, también corresponde a un limitante financiero, a un limitante económico. Y es que no todos los emprendimientos pueden desarrollarse, precisamente porque no se cuenta con el dinero suficiente para llevarlos a cabo. Si todo el mundo contase con un bolsillo lleno de recursos para poder llevar a cabo cada idea de negocio que se le ocurre, nosotros dentro del mercado encontraríamos mil cantidad de marcas por cada uno de los productos que se nos ocurran. Encontraríamos mil marcas de shampoo, mil marcas de jeans, mil marcas de celulares, porque sencillamente a cualquier persona que se le ocurra cómo desarrollar un nuevo producto, una nueva forma, una nueva utilidad, una nueva característica, funcionalidad, pues sencillamente lo desarrollaría y lo pondría en la oferta dentro del mercado. Pero eso no es así. Entonces, ese aspecto financiero toma una mayor relevancia, ¿no? Los emprendimientos no pueden desarrollarse porque precisamente no contamos siempre con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Es allí donde entran al escenario otros actores, aquellos inversores, financistas, que por el hecho de realizar un aporte económico para que pueda desarrollarse esos emprendimientos, pues obtienen una retribución, ¿no? Esas personas, entidades, individuos, capitales, que sencillamente pueden llegar a permitir que el emprendimiento pueda desarrollarse y a quien obviamente debe retribuirse esa inversión que está realizando. Entonces, es el momento en el cual se debe vender la idea de negocio. Las ideas de negocio se venden precisamente para que esos agentes inversores se interesen en invertir en esa idea de emprendimiento
y que la misma pueda llevarse a cabo. Ahora bien, esas ideas de negocio deben sustentarse. Es allí donde sale nuevamente a flote el plan de negocio, porque este documento nos va a permitir resumir toda esa información. Antes de vender la idea de negocio, obviamente nosotros desarrollamos un ejercicio investigativo. Validamos diferentes factores para validar que efectivamente podemos llevar a cabo ese emprendimiento que tenemos en mente. Validamos factores como el mercado, como la operación necesaria que debe desarrollarse para poder elaborar ese producto, como los elementos estructurales y organizacionales que debo contar para poder llevarlo a cabo, como las finanzas, porque tenemos una relevancia particular en las finanzas, como ya lo mencionamos. Entonces, ese documento se convierte en un elemento fundamental a la hora de conseguir quién invierta en nuestra idea de emprendimiento, porque ese documento nos va a permitir soportar toda esa información, toda esa investigación que hemos logrado desarrollar. Comúnmente el plan de negocio es observado, es leído, es verificado por parte de analistas financieros, quienes se encargan de verificar toda la información que está allí, indagan un poco para de cierta manera poner su dinero en algo que primero que todo es seguro, no ponerlo como se dice popularmente en un saco roto, en algo que los conlleve a generar o a producir pérdidas, o sencillamente lo que se busca es encontrar la mayor retribución, encontrar cuál de las diferentes ideas de negocio que se están buscando financiar puede llegar a representar un mayor beneficio, puede llegar a representar una mayor utilidad. Esto es un ejercicio común, cotidiano. Lo primero que se nos puede venir en la cabeza, por ejemplo, son los bancos. En muchas ocasiones los bancos tienen un apartado específico que se dedica a eso, a financiar y emprendimientos, ideas de negocio, empresas que van a desarrollar su actividad económica. Pero no solamente hay bancos, hay fiducias, hay em, capitales privados que se dedican precisamente a desarrollar ese ejercicio de inversión. Ahora bien, entonces, ¿cómo está estructurado ese plan de negocio? ¿Qué elementos tiene ese plan de negocio que permite realizar adecuadamente ese ejercicio investigativo y que nos permite estructurar o nos permite definir adecuadamente cómo va a desarrollarse nuestro emprendimiento? El plan de negocio podemos resumir que tiene 5 apartados principalmente. Un primer marco de presentación, un marco de mercados, un marco de operación, un marco de organización y finalmente un marco de finanzas. Cada uno de ellos con información relevante, cada uno de ellos con elementos muy importantes, y cada uno de ellos puede llegar a definir que la idea de negocio es viable o no. Como lo digo, puede que el marco de finanzas tome una mayor relevancia porque precisamente, como lo dije hace algún momento, los emprendimientos o las ideas de negocio se llevan a cabo con un objetivo financiero y a su vez el principal limitante de que esa idea de negocio pueda materializarse también es el aspecto financiero. Entonces, por eso de pronto toma una mayor relevancia ese marco financiero, pero no, realmente todos los marcos son importantes y absolutamente todos pueden llegar a determinar que la idea de negocio es viable o no. Entonces, dentro del marco de presentación se realiza una información o una presentación inicial de la idea de negocio. De cierta manera, nosotros lo podemos definir como un abrebocas de los demás elementos que se van a mencionar allí en adelante. De cierta manera, es una introducción a los demás marcos, a la información que más adelante el lector va a poder visualizar a medida que empiece a adentrarse en cada uno de esos marcos que componen la estructura del plan de negocio. De cierta manera lo podemos comparar como con el prólogo de un libro. Cuando nosotros vamos a una librería a comprar un libro, pues no vamos a leer absolutamente todo el documento o a adentrarnos en algún apartado del documento en la mitad del libro para leerlo y ver si está interesante o no. Lo que generalmente realizamos es leer el prólogo
del libro. Y con la información que nosotros obtenemos allí, nos hacemos una idea de más o menos lo que vamos a encontrar dentro del libro. Bueno, más o menos en parte debe ir eso dentro del marco de presentación. Un abrebocas de lo que es el contenido del plan de negocio, sin llegar a tocar información sustancial, ¿no? Porque precisamente la idea es que el lector de ese documento indague en cada uno de esos apartados del plan de negocio y no se dedique únicamente a leer eh, el prólogo. Imagínense ustedes que el prólogo de los libros resumiera absolutamente toda la historia. Pues la gente solamente leería el prólogo y ya sabe cómo va a terminar el libro y ya está, ¿no? Simplemente realizar una breve introducción a lo que va a ser el contenido de los demás marcos en ese plan de negocio. Luego encontramos el marco de mercados. Este marco de mercados tiene un objetivo particular y es demostrar el mercado objetivo hacia el cual va a ir dirigido ese producto, ese elemento de la idea de negocio. De cierta manera es demostrar que efectivamente existe un número de potenciales consumidores que estaría interesado en adquirir, en comprar ese producto que piensa desarrollarse o que piensa realizarse con la idea de negocio. Y es que, de cierta manera, nosotros debemos demostrar que esa idea que hemos tenido de negocio, esa idea de emprendimiento, no es algo loco, no es algo que solamente se me ha ocurrido a mí y en el cual solamente yo estoy interesado, sino que hay otro conjunto de personas que están interesados en adquirir un producto con esas características. Es decir, que hay un mercado existente y que posiblemente puedo llegar a tener compradores, que va a existir personas que les gustaría adquirir ese producto que yo voy a ofrecer en el mercado. En tercer lugar, encontramos el marco de operación. En grandes rasgos, el marco de operación describe las actividades, describe los procesos que se deben desarrollar para que yo pueda llevar a cabo esa idea de negocio que tengo en cabeza. Entonces, si yo tengo la idea de desarrollar o de vender bicicletas, pues allí voy a describir paso a paso qué necesito realizar para que pueda producir bicicletas, o cuál es el paso a paso necesario para que finalmente yo obtenga una bicicleta totalmente ensamblada y terminada. Luego encontramos el módulo de organización. Este módulo de organización de cierta manera es eh, estructural, o sea, define cuáles son los elementos estructurales, organizacionales, legales que debe cumplir el emprendedor o que debe cumplir el equipo que desarrolla el emprendimiento para que pueda actuar adecuadamente en esa participación competitiva dentro del mercado. Y por último, encontramos el marco de finanzas. Y como ya lo mencioné, eh, tiene un toque particular por tratarse de manejo de recursos económicos, pero básicamente en este apartado se resume la información financiera del proyecto y toma elementos de los demás. Toma elementos del marco de mercados, toma elementos del marco de operación y toma elementos del módulo de organización. Se suple de cada uno de ellos, de la información que ha construido cada uno de ellos y los organiza. Los organiza, los analiza y concluye. De cierta manera, obviamente los analistas financieros observan muy bien este módulo de finanzas porque les permite tener una idea mucho más aterrizada de cuáles son los resultados en términos económicos que puede llegar a tener esa idea de negocio. Pero algo que es sumamente importante dejar claro es que aquí la organización o el emprendedor, más bien, no debe mentir, porque como lo he dicho, el marco de finanzas de cierta manera es un resumen de la información financiera que se ha construido en los demás marcos. La información que yo sencillamente demuestre allí, sintetice allí, va a estar ligada con la información que se construye en el marco de mercados, en el de operación, en el de organización. Bien. Bueno, voy a realizar una descripción más profunda de cada uno de esos elementos del plan de negocio. Entonces, el primero de ellos, ¿qué elementos normalmente deberían estar dentro del marco de presentación? Bueno, debería estar
Los datos del emprendedor, obviamente, demostrar quién es el responsable de esa idea de emprendimiento que se está vendiendo. ¿Quién es la persona que va a liderar ese ejercicio? ¿Quién es la persona a quien se le ha ocurrido esa idea de negocio? ¿Cómo ocurren normalmente las ideas de negocio? Ocurren cuando se evidencia un vacío dentro del mercado. Cuando nosotros encontramos que hay una necesidad que no está siendo atendida, cuando evidenciamos que em, existe una insatisfacción con un producto, con un servicio, pues nos damos cuenta que existe la oportunidad de elaborar, de producir un producto que satisfaga esas necesidades, ¿sí? Entonces, esa idea de negocio debe estar solventada por alguien. Es decir, debe existir un doliente, un responsable de decir, fui yo quien identificó este vacío, soy yo el que me está proponiendo esta solución a esa problemática. Bien. Después de esto viene el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es eso que les mencioné hace algún momento. Ese resumen de lo que más adelante va a desarrollarse en el plan de negocio. Ese abrebocas que le permite al lector darse una idea de los elementos que más adelante se van a desarrollar a profundidad dentro del plan de negocio. Desde acá, obviamente, se debe mostrar el interés y el potencial que tiene la idea de negocio, porque de cierta manera es como cuando exactamente les dije lo del libro, como cuando uno lee un prólogo de un libro y si el prólogo no está interesante, pues la persona no se va a interesar en ponerle mucha atención a la lectura que realice más adelante del libro, o en el peor de los casos ni siquiera va a leer el libro. En cambio, si nosotros realizamos un resumen interesante, si nosotros realizamos un resumen adecuado, pues el lector del plan de negocios se va a interesar en profundizar muy bien en cada uno de los marcos que se desarrollen más adelante. Bien. Entonces, desde acá se debe mostrar muy bien cuál es el potencial y lo atractivo que es esa idea de negocio. Bien. Y luego de esto, realizamos la mención de los objetivos, el objetivo general que tiene el emprendimiento y los objetivos específicos. Y para esto voy a realizar una explicación muy de carácter académico hacia la investigación. ¿Qué es un objetivo general y qué son los objetivos específicos? Bien, si tomamos en cuenta que nosotros encontramos que existe una problemática en el mercado, nosotros podemos plantear una pregunta. ¿Cómo resolver esa problemática? Obviamente va a estar relacionada con la temática particular que nosotros evidenciamos dentro del mercado. Pero el objetivo general realmente es esa respuesta. Es la respuesta directamente a esa pregunta. Si nosotros vemos en el mercado un vacío en, por ejemplo, en productos de zapatos, pues el producto final, el objetivo general será producir unos zapatos. ¿Sí? Es algo que vaya directamente a la solución de la problemática que nosotros hemos logrado identificar. Es el final, es el fin común que nosotros buscamos alcanzar con las actividades que llevemos a cabo en el emprendimiento. ¿Y qué son los objetivos específicos? Bueno, los objetivos específicos son el paso a paso. Los objetivos específicos son el conjunto de actividades que necesitamos desarrollar para que podamos dar alcance a ese objetivo general. Y es que eh, nosotros en el paso a paso tenemos unas metas medias. De cierta manera, es como cuando nosotros nos proponemos escalar una montaña, nosotros nos podemos poner metas previas. Pues si alguno de mis estudiosos ha subido a Monserrate, sabe que uno tiene unos puntos de referencia. Tal vez el punto donde hay varios mercados, el túnel, ¿sí? Entonces, esos son más o menos los objetivos específicos. Esas metas previas que me permiten a mí identificar que voy por el camino correcto y que voy a llegar a alcanzar ese objetivo final. Erróneamente, en algunas ocasiones yo encuentro que en los ejercicios investigativos se plantean los objetivos específicos como si fuesen consecuencia del objetivo general y realmente no son así. Se puede llegar incluso a pensar que el objetivo general es consecuencia de los objetivos específicos, ¿sí? Pero de cierta manera son objetivos mucho más cortos que me permiten a mí aportarle al objetivo general. Y luego de eso encontramos la justificación. La justificación de cierta manera es demostrar por qué es importante llevar a cabo ese emprendimiento,
por qué es importante llevar a cabo esa idea de negocio, por qué de pronto tendría una repercusión significativa para el mercado, para mí como emprendedor, para la persona que de pronto haga la inversión en ese emprendimiento. Y también los antecedentes. Y este es un ejercicio muy importante. Los antecedentes es un ejercicio investigativo. ¿Sí? Realizamos una investigación en el mercado, realizamos una investigación histórica de cuál ha sido la participación en esa industria particular para tratar de identificar si con anterioridad de pronto alguien ya desarrolló un emprendimiento con similares características o si alguien trató de desarrollar un emprendimiento eh, con un fin particular, tratando de resolver esa misma problemática. ¿Y qué objetivo tiene esto? En primer lugar, tratar de identificar si precisamente ya alguien en nuestro mercado intentó dar solución a esa necesidad que nosotros identificamos. ¿Para qué? Pues para aprender de los posibles errores que se le presentaron a ese emprendedor, porque si nosotros identificamos que ese problema aún existe, es porque de pronto esa idea de emprendimiento no funcionó. Entonces vamos a tratar de identificar qué fue lo que le pasó a esa idea de negocio, qué fue lo que ocurrió, qué errores se le presentaron, qué inconvenientes tuvo el emprendedor o el equipo de emprendimiento que lo desarrolló para aprender de esos errores y tratar de diseñar estrategias, diseñar acciones que en dado caso que a mí se me presenten escenarios similares, pues sepa más o menos cómo actuar. Por lo menos tenga diseñadas algunas estrategias, algunas acciones, algunas actividades para mitigar esos posibles escenarios negativos. Y en dado caso que no se haya presentado alguna idea similar, pues podremos aprender de otros mercados. Si eso no ha ocurrido en nuestro mercado, en nuestro país, pues puede que en otras latitudes se haya ocurrido una idea de emprendimiento similar o afín y aprenderemos de ellos, ¿no? En los casos de éxito, aprenderemos de las buenas prácticas y trataremos de identificar cuáles de esas buenas prácticas podemos utilizar para aterrizarlas, para desarrollarlas en nuestra idea de emprendimiento. Bueno, después de esto, sí vamos a encontrar ahora el marco de mercados. Iniciamos con el trabajo de campo para aterrizar esa idea de emprendimiento. El marco de mercados desarrolla obviamente un estudio de mercado que busca identificar un consumo por parte de los potenciales clientes. Busca de cierta manera identificar que realmente existe un conjunto de potenciales consumidores, de personas que estarían interesadas en adquirir ese producto que yo pienso ofrecer dentro del mercado. Como lo dije hace algún momento en la sesión, se trata de respaldar que efectivamente esa idea de negocio no solamente se me ha ocurrido a mí, que ese producto con X y Y características solamente es un deseo mío, no, sino que existen otras personas que les gustaría encontrar un producto con esas características y que esas personas estarían dispuestas a pagar, a comprar ese producto en el mercado. Existen varios resultados que nosotros podemos obtener de este marco de mercados. 4 principalmente. El primero, el que les he mencionado hace algún momento, el identificar un número potencial de consumidores, encontrar un número de clientes que realmente existen y que están interesados en ese producto. 2, identificar claramente cuáles son las necesidades o los requerimientos que tienen esos clientes. Y es que de pronto nosotros inicialmente podemos tener una idea de emprendimiento, una idea de negocio, pero puede que esa idea sea muy vaga, por decirlo en esas palabras. Cuando nosotros tenemos la oportunidad ya de indagar con otras personas, de dialogar, de escucharlos, de conocer personas que tienen tal vez los deseos en ese producto, pues podemos preguntarle pues qué expectativas tienen sobre ese producto, qué les gustaría encontrar, qué piensan sobre un producto con X o Y características. Y al realizar ese ejercicio de interacción, pues podremos conocer mucho mejor los requerimientos del cliente. Y a partir de esa información podremos pulir mucho mejor el resultado final que obtengamos. De cierta manera, nosotros en un principio tenemos una idea sin pulir, pero cuando realizamos ese ejercicio de interacción y de comunicación con los potenciales consumidores, logramos pulir muy bien esa idea de negocio y ya la aterrizamos muchísimo mejor
para concebir muy bien qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente buscan esos clientes o consumidores potenciales. Ese es el segundo resultado, el conocer al detalle cuáles son esos requerimientos que tiene el cliente. En tercer lugar, como resultado lograremos obtener una proyección en las ventas, porque si bien entonces hemos identificado un número potencial de clientes, que realmente existe un mercado, podremos entonces identificar cuáles podrían ser las ventas que tenga la organización. En otras palabras, podremos identificar, no sé, vamos a vender semanalmente o podemos vender semanalmente 20 productos, 30 productos, podremos vender mensualmente 200 productos, ¿sí? Se podrá entonces realizar una proyección de las ventas que tenga la organización. Obviamente esto depende del mercado, porque partimos de la información del mercado. Luego de esa información de mercado es que posteriormente construimos cómo desarrollamos la actividad, porque nosotros no podemos, de cierta manera, establecer o estructurar un ejercicio productivo en la organización, crear o comprar una capacidad de producción de mi empresa para 100 productos semanales, cuando realmente identificamos que en el mercado solamente van a estar 10 personas comprándome productos a la semana. Entonces, antes de crear esa capacidad productiva, primero que todo, evaluamos el mercado para hacernos una idea de más o menos cómo sería eso. ¿Bien? Ese es el tercer resultado, la proyección de ventas. Y ese elemento se tiene en cuenta, como ya lo dije, más o menos, o como se pueden hacer una idea, en el marco de operaciones para crear o para hacerse la idea de cómo va a ser la capacidad productiva del emprendimiento. Y también es información que le sirve mucho al marco de finanzas. Y por último, el último resultado que se obtiene del marco de mercados. Se trata de conocer al cliente. No solamente se trata de interactuar con él y conocer un poco más que lo que él quiere, sino de conocerlo puntualmente a él. Cuáles son sus características, sus gustos, dónde vive, qué sitios frecuenta, qué canales de comunicación o de interacción normalmente utiliza. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al emprendimiento, a la idea de negocio, desarrollar de mejor forma sus canales de contacto con ese cliente. Muchos de los emprendimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia son emprendimientos que em, han tenido un gran potencial, que han desarrollado todo esto que he mencionado hace algún momento, han logrado identificar una necesidad, han identificado una problemática, han encontrado cómo resolver esa problemática, han encontrado los procesos óptimos de realizar esos productos de manera eficiente, ¿m? Pero han tenido solamente un inconveniente y es el no darse a conocer. Entonces, puede que existan personas que tengan la necesidad en un producto X y puede que ese producto exista, pero sencillamente las personas no saben que el producto existe y que está disponible en el mercado. Y eso ha llevado al fracaso a muchos emprendimientos. Y no se trata de realizar campañas de comunicación por todos los medios disponibles, por televisión, radio, internet, porque sencillamente eso cuesta mucho. Más bien, la idea es que la organización o el emprendimiento identifique cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los espacios que comúnmente observa sus potenciales consumidores, es decir, conocer muy bien a sus clientes y a partir de allí diseñar cuáles son las estrategias que le permitirán darse a conocer a ese emprendimiento para que sus clientes sepan que existe allí y que está a disposición para poder comprarlos. ¿Listo? Con esto se pueden hacer diferentes estrategias para la empresa, como lo es las estrategias de precio, de promoción, de comunicación, de servicio, de distribución, de aprovisionamiento, ¿m? Para que sencillamente el cliente o los consumidores conozcan a la organización y estén allí disponibles para comprar sus productos. Ejemplos sencillos que yo siempre cito. Imagínense ustedes que logro identificar que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores se ubican en la parte suroccidental de la ciudad. ¿De qué me serviría a mí colocar un punto de venta en la parte norte? Totalmente alejado. No tiene sentido, ¿no? O por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales
consumidores no mira televisión ni radio, sino que constantemente se está informando por medio de internet, de redes sociales, ¿de qué me serviría a mí invertir grandes cantidades de dinero en publicidad por medio de radio y televisión, cuando mis clientes no van a observar esos canales de comunicación? Entonces, démonos cuenta que esto sí permite el desarrollar mejores estrategias de comunicación para darse a conocer por parte de los clientes. Bien. En tercer lugar, entonces, encontramos el marco de operaciones. Este marco de operaciones, como lo mencioné hace algún momento en la presentación de la estructura del plan de negocio, busca describir las actividades y operaciones generales que se desarrollan para poder elaborar, para poder construir, para poder desarrollar los productos que se van a vender dentro del mercado. Entonces, ¿qué elementos comúnmente se deben contener dentro de el marco de operaciones? Uno, la ficha técnica del producto. La ficha técnica del producto describe los materiales, las características, las funcionalidades que tiene dicho producto. De cierta manera vamos a describir puntualmente cuáles son los beneficios que tiene ese producto. Vamos a describir, una vez nosotros hemos identificado en los apartados anteriores, y esto como resultado del marco de mercado. Recordemos que en ese marco de mercado nosotros dialogábamos con el cliente y lográbamos identificar qué era lo que el cliente buscaba. Bueno, una vez identificamos esos requerimientos, los transformamos en objetivos que puedan ser desarrollados y puedan ser alcanzados por parte del personal operativo. Entonces, si nosotros identificamos que lo que el cliente quería eran unos zapatos con plataforma, ahora todo eso lo traducimos acá y dentro de la ficha técnica del producto decimos que lo que vamos a desarrollar es un zapato con plataforma. Transformamos esos requerimientos en objetivos que puedan ser desarrollados y alcanzados por parte del personal operativo de la empresa. Y el segundo elemento es uno de los elementos también muy importante. Va en relación con los antecedentes, porque es una investigación que nosotros realizamos. Estamos hablando del estado de desarrollo. ¿Qué significa el estado de desarrollo? Es una investigación sobre qué información existe relacionada con ese producto o ese elemento que nosotros queremos desarrollar. De cierta manera, nosotros no vamos a descubrir que el agua moja, ¿no? No vamos a descubrir el agua, por poner más bien otro ejemplo. Muchos de los elementos que se desarrollan, que se utilizan como emprendimientos, son productos que ya han sido desarrollados, ya han sido descubiertos. Aparte que hoy en día es muy difícil desarrollar un nuevo descubrimiento, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotros vamos a tratar de indagar es sobre qué desarrollos se han realizado, no solamente en nuestro país, sino en otros mercados, respecto a X o Y producto, para tratar de tomar esa información que nos permita a nosotros desarrollar los productos que queremos alcanzar. Entonces podremos investigar sobre qué actividades son necesarias a llevar a cabo, con qué materiales es oportuno desarrollar esos productos, qué maquinaria se necesita, qué capacitación se requiere, y de cierta manera estaremos dándole toda la forma, por lo menos de sustento de información necesaria para esa idea de emprendimiento. Luego de tener clara toda esa información, ahí sí podremos realizar una descripción del proceso. Recordemos que esa descripción del proceso era lo que se mencionaba o lo que mencioné en la estructura del plan de negocio, ¿no? Cuando yo hice la explicación de la estructura que dije en el marco de operaciones, se realiza una descripción del proceso que se lleva a cabo para poder producir los productos que se quieren vender. Bueno, ahora sí vamos a realizar esa descripción. Acá se debe mostrar total conocimiento de la temática que se trabaja. Es que pónganse ustedes en la posición de un analista financiero que esté leyendo el plan de negocio. Resulta que ustedes quieren realizar, creo que bicicletas utilicé al inicio de la sesión como ejemplo, que quieren vender bicicletas, quieren elaborar bicicletas y venderlas. Y llegan a este apartado de descripción del proceso, de cómo se construyen, cómo se elaboran bicicletas, y resulta que no tienen ni idea. Entonces, ¿qué analista financiero pondría su dinero allí en alguien que quiere desarrollar una idea de negocio, pero no tiene ni idea cómo llevarla a cabo? ¿No? Ninguno.
En esta descripción del proceso se debe agregar toda la información que sea necesaria para describir claramente y detalladamente cuáles son las actividades necesarias, cuál es el paso a paso necesario, cuáles son los elementos que se agregan allí para que sencillamente yo adquiera unas materias primas, unos insumos, los transforme y alcance a obtener un producto final totalmente terminado que cumpla con esos requerimientos que con anterioridad yo logré identificar dentro de los clientes. Por eso se menciona acá nuevamente la identificación de necesidades y requerimientos. Validar, obviamente, que ese producto que yo estoy construyendo cumpla con esos requerimientos que establece o que tiene el consumidor. Luego hablamos del plan de producción y plan de compras. Bueno, estos elementos están de cierta manera relacionados. Y acá vuelvo a mencionar o a recordar lo que mencioné cuando estaba hablando del marco de mercados. En el marco de mercados hice mención que nosotros primero debemos validar cuánto posiblemente podemos vender. Es decir, cuánta demanda más o menos puede llegar a existir en el mercado. Y es que voy a establecer un plan productivo por debajo de esa demanda. Entonces, si yo identifico que o que en el mercado puede llegar a existir una demanda de 10 bicicletas a la semana, pues voy a tratar de establecer una producción por debajo de las 10, porque nada tendría sentido que yo invierta más dinero en una producción mayor cuando no existe una demanda mayor. Voy a empezar a producir de más y me voy a quedar con un conjunto, con un número de productos allí sin lograrlos vender. Voy a empezar a producir por debajo de esa demanda proyectada. Y de igual manera poder establecer el plan de compras. Si yo ya identifiqué cuál es el plan de producción que puedo llegar a establecer para mi empresa, pues más o menos sabré cuánto necesito. Es decir, si yo sé que semanalmente voy a producir 10 bicicletas, pues puedo hacerme una idea de cuánto materia prima, cuánto insumo requiero para producir semanalmente 10 bicicletas. Y estableceré ese plan de compra semanal de esa cantidad de materia prima. Finalmente, podré hacerme una idea de los costos de producción. Ya sabré cuál es el paso a paso, ya sabré cuáles son todas las actividades, sabré cuánto me cuesta comprar los materiales, cuánto me cuesta contratar al personal que desarrolla cada actividad, cuánto tiempo le dedico a cada actividad. Poder entonces hacerme una idea de cuánto me cuesta a mí elaborar cada bicicleta. Sabré cuánto me cuesta comprar de materia prima para cada una de las bicicletas, contratar a la persona que se va a encargar de desarrollarla, de todos los elementos productivos y sabré cuáles son los costos de producción unitarios de cada elemento y en términos generales de todo ese plan de producción que he elaborado para cada periodo en el cual desarrolle mi emprendimiento. Por último, bueno, ya tratando de cerrar la estructura del plan de negocio, hablamos del marco de organización. Sencillamente el marco de organización trata de darle forma a la estructura del sistema social que va a desarrollar el emprendimiento. De cierta manera, vamos a hablar de la estructura organizacional, hablamos de la verificación de términos legales y normativos que me permiten a mí determinar si estamos cumpliendo dentro de los lineamientos establecidos en el mercado para que ese emprendimiento pueda desarrollarse. Entonces se validan elementos normativos como por ejemplo de tipo laboral. Verificamos la forma en cómo se va a realizar la contratación del personal, si ese personal se va a contratar a término indefinido, a término fijo, por prestación de servicios, por hora de labor, y eso va a depender particularmente del mercado en el cual nosotros estemos actuando. Se verificará, por ejemplo, también alguna normatividad legal de tipo medioambiental. Por ejemplo, si yo voy a utilizar algún tipo de materia prima, que existe alguna normatividad que la proteja y que establezca como ilegal su uso para el desarrollo industrial, pues yo estaría faltando gravemente a una norma, ¿no? Y posiblemente si desarrollo mi actividad productiva, el inversor, si tiene conocimiento al respecto, sabe que no va a poner allí su dinero porque rápidamente esa organización, ese emprendimiento puede llegar a eliminarse, ¿no? O a sancionarse.
Y todo tipo de normatividad legal que sea necesario verificar para sencillamente encontrar la viabilidad del emprendimiento. Que nosotros contemos con la seguridad que las actividades, las labores que vamos a desarrollar están dentro de los términos legales de cada mercado económico. Y por último, como lo había mencionado con anterioridad, encontramos el marco de finanzas. Este marco de finanzas sencillamente resume la información económica del plan de negocio. De cada uno de los apartados anteriores toma información. En cierta manera acá se le demuestra o se le busca demostrar al, a la persona que lea el plan de negocio que el emprendimiento permite recuperar el dinero que se invierta y que va a permitir generar algunas ganancias. Por lo tanto, pues que esa persona va a obtener una retribución a su inversión. Pero, como lo he mencionado con anterioridad también, esta información que está acá y que se suma acá está alimentada por los apartados anteriores. Entonces no tiene ningún sentido en que en este apartado se maquillen o se modifiquen datos para tratar de hacer mucho más rentable el emprendimiento. Eso fácilmente lo puede llegar a identificar la persona que analice el plan de negocio. ¿Cómo se presenta esa información? Esa información se presenta mediante flujos de caja proyectados, mediante el concepto de valor presente neto y la tasa interna de retorno. Sencillamente habrá un detalle de los ingresos. Ese detalle de los ingresos sale a partir de una proyección de ventas. Cuando nosotros identificamos cuánto nos cuesta elaborar cada producto, a eso le sumamos un margen de ganancia y encontraremos sencillamente el precio unitario del producto. Teniendo ese precio unitario de producto y teniendo la proyección de ventas que teníamos o que obtuvimos en el marco de mercados, podremos realizar esa proyección de ingresos para la organización. Tendremos obviamente también un detalle de los egresos, dependiendo entonces también de los costos unitarios, de los costos de producción, de los gastos administrativos. Podremos realizar un cálculo de la utilidad bruta, validando también desde el marco legal cuáles son los impuestos en los cuales tengo que incurrir, porque recordemos que esto también es un elemento que se verifica. No todas las industrias, no todas las organizaciones, no todas las empresas tributan de la misma manera y hay excepciones a las cuales pueden cobijarse muchas organizaciones para tratar de disminuir su carga impositiva. De cierta manera, validando esa información, se pagan unos impuestos y se obtiene finalmente una utilidad neta para cada uno de los periodos en los cuales desarrolle su actividad la organización o bueno, en este caso el emprendimiento. Allí tendremos entonces unos flujos de caja proyectados. Este es un dinero que está proyectado a futuro que puede representar los ingresos o las ganancias que podría llegar a tener ese emprendimiento en un futuro si el mismo se llevase a cabo. Pero allí es donde entra o toma relevancia los conceptos de valor presente neto y tasa interna de retorno. Porque este dinero que está aquí planteado en los flujos de caja proyectado es un dinero que de cierta manera eh, no está aterrizado al día de hoy. Como ya lo mencioné, es un dinero que está proyectado en unos años venideros. Para entender esto, el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo por diferentes variables macroeconómicas, dentro de las cuales la más conocida y relevante es la inflación. Sencillamente, pues no podemos comparar un dinero el día de hoy a lo que es un dinero en otro momento de la historia. Para entender esto sencillamente, háganse una idea de cuánto ustedes pueden comprar el día de hoy con 10 millones de pesos y piensen también cuánto podían comprar hace 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. Y háganse una idea también de cuánto puede que puedan llegar a comprar dentro de 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. Es una variación significativa del dinero en el tiempo. Pero existe en los cálculos financieros el valor presente neto, que de cierta manera nos permite aterrizar al día de hoy más o menos cuál es ese dinero proyectado a futuro. Y la tasa interna de retorno le permite identificar al inversor si va a recuperar su dinero
y más o menos cuánto porcentaje puede recuperar o puede tener de retribución adicional a esa recuperación del dinero. Más o menos esos son los conceptos que se incluyen dentro del marco financiero para poder analizar de una mejor forma los resultados que se obtienen monetarios. Bien, mis estimados estudiosos, esta era la temática a desarrollar en nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Quiero dar el espacio ahora a Freddy, que está conectado al encuentro sincrónico, por si tienes alguna duda, alguna inquietud o algún comentario que quieres realizar. Buenas tardes, profe. No, ningún comentario, pero sí interesante toda la temática eh, como desde el nacimiento hasta ir más allá de la creación de un emprendimiento o una empresa. Andal todo no es venir y tengo esta idea de negocio y la voy a montar, sino hay que estructurarla bien. Y si se hace de ese modo bien estructurada, funciona. Pues según la idea de negocio también, ¿no? Según lo nueva que sea o lo disruptiva que pueda llegar a ser en el mercado. Pero estuvo interesante la videoclase, profe. Muchas gracias. Vale, Freddy, muchísimas gracias a ti por tu comentario y por participar, por conectarte, porque esto es muy importante, aprovechar estos espacios dentro del material, dentro de todo lo que es el material de estudio del curso. Vale, entonces, a los demás compañeros del aula, quienes tengan alguna inquietud, duda, comentario, lo que yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de ayudarlos a resolver cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar. Bien, muchísimas gracias a Freddy nuevamente. Una feliz noche para todos y nos estaremos encontrando próximamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Listo, profe, gracias.